¿Cómo están? Buenas noches. Lunes 20 de octubre, un día después de las elecciones, en su segunda vuelta, balotaje o balotaje, en una nueva instancia y con resultados que ya se han conocido en todo el país. Resultados que han favorecido al binomio Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, de el Partido Demócrata Cristiano, que ganó estas elecciones. Con un 98% de datos del CIREPRE, 54,57 para PDC, 45,43 para Alianza Libre de Jorge Quiroga Ramírez. Bien, vuelve a ratificar su triunfo o su victoria Rodrigo Paz Pereira. Recordemos que en agosto, durante las elecciones, Paz se había convertido en una sorpresa para propios y extraños, porque mientras las encuestas mostraban a Samuel Doria Medina como uno de los candidatos más serios para aspirar a la silla presidencial, se volcó todo a última instancia porque resulta que de la quinta posición apareció en primer lugar este binomio del PDC. Y claro, como no se logró el 50% más uno de votos y tampoco se cumple o se cumplió en ese momento otra posibilidad para que se haga con el gobierno directamente, que era el 40% el primero, con un 10% hacia el segundo inmediato. Entonces tuvimos que ir a una segunda vuelta que se desarrolló ayer. Sobre este tema, sobre por qué sí el binomio Paz-Lara y por qué no el binomio Quiroga y JP Velasco. ¿Qué factores marcaron la diferencia entre unos y otros? ¿Qué factores determinantes pudieron haber hecho de que el electorado se decante por el PDC y no por Alianza Libre? ¿Qué significa a partir de ese momento este nuevo gobierno que ya empieza a conformarse en función de las comisiones del proceso de transición que se va a realizar del gobierno de Arce al gobierno de Paz? Señoras y señores, sean bienvenidas, sean bienvenidos. Aquí comenzamos Línea de Tiempo. Soy Gustavo Arévalo. Este es el espacio que todas las noches tenemos junto a ustedes de 20:30 a 21:30 para nuestros invitados que hoy nos van a acompañar y nos honran como siempre todos y cada uno de ellos al acompañar a la audiencia de Línea de Tiempo aquí en Trinidad y el departamento de Beni. Hoy vamos a conversar y de inicio vamos a conversar con un ingeniero. Fue senador, autoridad en Oruro, senador ya en La Paz y analista político. Carlos Bert nos va a acompañar para analizar todo este escenario, para ver qué se viene de aquí en adelante bajo una situación evidentemente de un contexto en crisis económica en el país. Conversaremos más adelante con un trinitario, esbeniano, hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la política. Estamos hablando de un periodista y abogado, Rudy Sarabia. Hoy nos va a acompañar también para conocer su criterio y el análisis en torno a lo que ha significado esta segunda vuelta y el triunfo de Rodrigo Paz Pereira. Más adelante estaremos conversando con el comandante departamental de la policía aquí en el departamento de Beni. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo se ha comportado la ciudadanía durante los días previos a las elecciones, durante el auto de buen gobierno y la misma jornada electoral. Así que, señoras y señores, pónganse cómodos. Aquí comienza Línea de Tiempo y les presento a don Carlos Bert. Es siempre un gran privilegio poder comunicarme a través de tus pantallas y micrófonos con toda la audiencia veniana, trinitaria, de todo el norte del país, ¿no? Muchísimas gracias, don Carlos Bert. Ya terminado el balotaje, conocida la decisión del país de elegir a Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara como presidente y vicepresidente, ¿qué análisis hace, qué análisis tiene al respecto usted? Lo escuchamos.
Bueno, eh, el- eh, una introducción general, ¿no? Sí, por favor. El país hemos estado viviendo la incertidumbre, presionados por la crisis que día que pasa se agrava, eh, y encima teníamos elección accidentada, primera vuelta, segunda vuelta. La incertidumbre crecía y bueno, terminó. Ya sabemos quién es el presidente, quién es el vicepresidente y Ujú, conocemos la composición de la Asamblea Legislativa. ujú, Entonces, esto por sí mismo ayuda a tranquilizar un poco las aguas. Debería hacerlo, aunque anoche habían no sé qué movimientos en Santa Cruz intentando mostrar situaciones irregulares, pero no parece que eso vaya a tener mayor envergadura, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Hoy ya el país sabe que hay nuevas autoridades y esperamos esta transición para la adopción de las medidas que deban adoptar para salir de la crisis. Ese es el primer elemento, el primer efecto, mejor, de lo sucedido ayer. ujú, El segundo efecto es que, en cierta manera, positivo. Positivo también, me estoy refiriendo al hecho de que con los resultados de la primera vuelta, es decir, un triunfo de Libre en Pando y Santa Cruz y un triunfo de Unidad en Beni y Tarija, ujú, ujú, mientras que el PDC había triunfado con nitidez en los otros 5 departamentos del occidente. ujú, El temor era retroceder, que el país retroceda a, a ese delicado escenario que tuvimos durante la Asamblea Constituyente, cuando se hablaba de que el país estaba dividido entre la media luna y el occidente. ujú, Entonces parecía que podía reproducirse esto y los resultados de anoche han también eh, dejado de lado esta posibilidad. ¿Por qué? Sucede que el PDC ha triunfado en 6 departamentos ujú, y en 6 departamentos con contundencia en los departamentos del eje que ha ganado, es decir, en La Paz y en Cochabamba, ha triunfado con más de 60%. Lo mismo en Potosí y con 60% en Oruro. Eh, en Chuquisaca se acortó un poco la diferencia, pero el triunfo fue también rotundo. Y en Pando triunfó el PDC en Pando. Mientras que el Libre tuvo un resultado nítido, tan contundente como el del PDC en La Paz y Cochabamba en Santa Cruz. Para usar cifras redondas, Libre acumuló 62% de los votos en Santa Cruz y el PDC 38%. ujú, En Beni y en Tarija, donde también gana Libre, los votos están más o menos divididos, casi 50-50, ¿no? 51-48, en fin. Entonces, parece haberse alejado la posibilidad, por los resultados contundentes, de repetir lo sucedido en los años 2007 a 2008-2009, ¿no? Durante la Asamblea Constituyente. Ahora hay una fuerza ganadora eh, que
tiene gran presencia en 6 departamentos y presencia no desdeñable en otros dos, Beni y Tarija, y también importante participación, 38% en Santa Cruz. O sea, el escenario apunta a mostrarse menos conflictivo de lo que parecía que podía suceder. Y esto es positivo porque la crisis exige la adopción de medidas, en algunos casos duras, fuertes, en otras materias tendrán que ser menos duras, quizás graduales, en fin. Y para adoptar esas decisiones, el gobierno debe concertar, debe generar eh, un abanico de acuerdos con no solo el Parlamento, con actores sociales, con otros actores institucionales, Ujú. con gremios empresariales, gremiales, etcétera. Tiene que abrir ese abanico de concertaciones para encarar las tareas de la crisis, ¿no? Y el escenario nacional que acabo de describir, con votos prácticamente en todo el territorio, le ayuda y al mismo tiempo le impulsa a que genere los consensos. Entonces, en resumen, la primera evaluación es que los resultados entregados por el balotaje Ujú. eh, y reflejados por el CIREPRE son buenos, son positivos y nos dan un margen de esperanza para enfrentar lo que viene en los próximos días y meses. Bien, al 98%, 54,57 para el PDC, 45,43 para Libre. Bueno, eso es el del CIREPRE. Ahora bien, ¿por qué sí Paz Pereira y por qué no Tuto? ¿Qué cree usted? Han jugado varios factores, al parecer. Entre ellos podríamos mencionar em, en la segunda vuelta. Ujú. Todavía no jalemos los resultados de la primera vuelta porque ahí se dio el fenómeno principal, ¿no? La Claro, sorpresa de la claro. aparición del PDC. Pero en esta segunda vuelta, claramente en las dos posibilidades, el PDC en la primera vuelta y en parte de la segunda no mostraba una imagen clara. El mensaje de las medidas económicas que iba a adoptar no Ujú, eran del todo claras, ujú, al punto que los electores decíamos, y al parecer no tienen un plan económico, ¿no? Mientras que Libre, desde el principio, desde la primera vuelta a la segunda, mostró un plan radical, fuerte, muy cercano a una política de shock generalizado. ujú, Entonces, esto preocupaba a grandes sectores de la población. En la segunda parte de la segunda vuelta o del balotaje, el, el PDC, con el apoyo del equipo económico de Unidad, de Doria Medina, que se le suman, logra precisar el planteamiento y ya en el debate presidencial ujú. aparece una propuesta relativamente dibujada y no hiper radical como la de Libre. Entonces, al parecer, esta trayectoria y estas definiciones han ayudado a los resultados de ayer. Eso por un lado. Por otro lado, hay un factor, eh, si nos fijamos, por ejemplo, los votos de Cochabamba. Ujú. En la primera vuelta, triunfo del voto nulo.
Sí. Anoche no hay voto nulo, se redujo al círculo íntimo de Evo Morales Ujú, y los votos claramente fueron en favor del PDC. Entonces, ha habido una segunda fase de migración de votos de sectores que antes votaban por, por el MAS, ujú, decidieron en esta oportunidad favorecer al PDC porque las definiciones, las políticas anunciadas tienen las características que acabo de describir, ujú, ¿no? Hay mayor preocupación de la política social, de proteger a los sectores menos favorecidos, etcétera, y deciden votar por el PDC. Y esto parece haber sucedido en el conjunto del país. ujú, Y finalmente, Gustavo, otro factor debe ser que hay una demanda de renovación en ujú, el país, ¿no? Y no es solo renovación política. Yo asumo que hay un recambio generacional en el país, en todos los sectores, en todos los sectores, ¿no? Se está produciendo este recambio. Quienes estamos por encima de los 60 años, estamos ya cediendo los espacios a las nuevas generaciones. Perdón. Y entonces la figura de Edman Lara, ujú, que es a todas luces joven, está creo que alrededor de los 30 años, y el propio Rodrigo, que de las generaciones anteriores es de las tandas más jóvenes, por ujú, supuesto, un poco representan esto, ¿no? Mientras que la inclusión de JP al binomio de Tuto no alcanzó para bañar al propio Tuto Quiroga de juventud. ujú, Y se impuso también ayer esa demanda de renovación, de cambio, de nuevos líderes, de nuevas figuras, y la suma de todos estos factores y seguramente otros más nos han dado el resultado de anoche. Usted ha escuchado ayer el mensaje un poquito tarde, evidentemente el de Rodrigo Paz Pereira, pero ¿qué resalta de ese mensaje? Que evidentemente era en función también de la situación y circunstancias. Se había ganado, no podíamos estar escuchando en su mensaje ya temas más profundos sobre su programa, pero ¿qué le ha parecido ese mensaje? Eh, Buen mensaje, conciliador, Ujú, se lo veía sereno, se lo veía dispuesto a abrir una senda de contribución. ujú, La imagen esa de tienen mis manos abiertas, ¿no? Las ujú, manos abiertas para trabajar con todos. Está consciente de las dificultades, gigantescas dificultades que tiene que enfrentar, y está consciente de que no tiene él sola, por sí solo, suficiente fuerza para esas tareas. Y entonces su mensaje fue positivo, haciendo a un lado algunos excesos un exceso de agradecer al mundo entero, ujú. o el exceso de repetir Bolivia, Bolivia, ¿no? Al margen de esas pequeñas cosas de forma, Ya, el contenido del mensaje fue bueno, tranquilizador, conciliador, anuncia que si en Libre hay una voluntad real de claro, salir a resolver los problemas, las puertas están abiertas. ¿Por qué digo solo Libre? Porque está claro que hay una relación entre PDC y Unidad, claro. ¿no? El trabajo del equipo económico, etcétera. Así que
Si Libre asume esto y entiende con tranquilidad, podríamos disponer, Gustavo, en el seno de la Asamblea Legislativa Ujú. de más de 2 tercios. Claro. La suma de las tres fuerzas está cerca al 70%, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y es una base política muy sólida para encarar la crisis con políticas adecuadas, ¿no? Claro. Claro, geopolíticamente y geoeconómicamente también ha tenido su mensaje claro ayer de Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Abrirse al mundo internacionalmente, generar nuevas, o no en todo caso nuevas, pero sí generar empatía con los demás países, vecinos especialmente. Sí, y eso venía de suyo. La situación en Bolivia estaba muy tensa por todo Sí. lo sucedido entre las fracciones del MAS, Mm, la oposición, y lo que Rodrigo siempre destacaba, ¿no? Fue el lamentable, penoso que el 6 de agosto, en el bicentenario, claro. no haya venido ningún presidente de Sudamérica. La única presidenta fue la de Honduras, Ujú. y la vicepresidenta del Ecuador. O sea, eso mostró el aislamiento boliviano que comienza a romperse. Ya anoche Rodrigo recibió las diplomáticas felicitaciones. Eso está también mejor encaminado. Gustavo, le pido un favor. Tengo Sí, otra entrevista en este instante cómo no. y quisiera terminar con ustedes. Le agradezco muchísimo, le mando un abrazo como siempre. Primer paréntesis en este lunes 20 de octubre. Al volver nos acompaña Rudy Sarabia. Es periodista, es abogado y es analista político. Nueva presentación Coca-Cola 1.75 litros. No retornable. Pídela a tan solo 10 bolivianos. Disfrútala bien fría. Distribuido por Nudelpa Limitada. Disponible en Beni y Pando. La red de fibra óptica más moderna ya está en toda Trinidad. Golostel se enorgullece en anunciar nuestra presencia en los 8 distritos de la ciudad, brindándote la verdadera conectividad y confiabilidad que mereces. Estamos comprometidos en ofrecerte un excelente servicio de internet de fibra óptica y televisión por cable, con precios cómodos y accesibles, llegando con nuestra señal a cada rincón de la ciudad. Prepárate para una experiencia digital que alcanza un nuevo nivel y se parte del internet más rápido de la ciudad. Con Golostel, tu conexión es nuestra prioridad. En Golostel. Esta jornada importante naturalmente porque hay certidumbre ya sobre el nuevo gobierno, nuevo presidente y vicepresidente del país. Y digo ya certidumbre, y para hablar de esa certidumbre, estoy en este momento con Rudy Sarabia, es periodista, es abogado, hoy nos acompaña aquí en línea de tiempo, gusto, placer. Muchísimas gracias, mi estimado. Un placer también estar en línea de tiempo y con tu gente.
Rudy, permíteme tutearte. Ya muchos analistas durante la jornada previa a hoy en la mañana y seguramente todo el día, están pues analizando en realidad, entre comillas, todo lo que ha pasado ayer, el porqué, no el porqué de las cosas, por qué Paz y Lara, presidente, y por qué no Tuto y JP. Tú tienes un análisis, me gustaría que nos compartas, por favor. Mira, hay que establecer de que a lo largo de estos últimos años, a partir del año 1982, Ajá. Bolivia ha tenido ejercicios democráticos que han permitido a la población poco a poco ir educando su capacidad de votación, es decir, su presencia en lo que la Constitución le provee como soberano. Y ese proceso no llegaba a todos, sin duda alguna. Ese proceso se estancaba en las ciudades y en las áreas rurales donde habita mucha gente también, privados en absoluto de todos sus derechos, eran la gente invisible. Sin embargo, en estos últimos 20 años, la gente ya sabe votar, Ujú. ya se identifica con el lugar que le corresponde. Y yo creo que acá, en estas últimas elecciones, Rodrigo Paz surge como una alternativa del campo popular, porque no es un hombre de derecha extrema, es un hombre de centro derecha. Ujú. Y acompañado por gente también de centro izquierda, ¿no? Es decir, y la presencia de Lara le dio el toque popular que necesitaba para llegar a esa gente que consideraba que estas elecciones para ellos no significaban nada porque no estaban representados. Ujú. Pretender ignorar el voto cautivo de Evo Morales o de la gente de izquierda es un error que lo está pagando justamente la derecha en este país, ¿no? De tal manera que creo que los resultados son coherentes con una bipolaridad nacional reflejada en estos resultados, aunque no se esperaba un triunfo Tuto Quiroga por parte de, yo creo que lo sabía que Rodrigo Paz le iba a ganar, pero no creo que esperaba que constante. Estamos hablando de cerca o más de 500.000 votos a nivel nacional que se giraron hacia Rodrigo Paz en la esperanza de encontrar en él un presidente que no vaya a cambiar la condición de la plurinacionalidad del Estado. Porque en el fondo los derechos laborales, los derechos consagrados en la Constitución, la plurinacionalidad, la interculturalidad, son temas que están arraigados y que no los van a poder sacar. Es decir, en cambio, lo opuesto a eso representaba Tuto Quiroga. Y creo que ese es el giro del voto popular hacia Rodrigo Paz, no porque sea un izquierdista recalcitrante o sea el que va a tapar las cosas de la corrupción del gobierno de Lucho Arce o de Evo Morales, no. Es el resultado de que esa gente que tiene los mismos derechos que todos de votar lo hizo por quien considera que lo representa. Hoy en la mañana y ayer domingo, creo que ya después de las elecciones, desde el Chapare, del trópico de Cochabamba, Evo Morales hizo referencia precisamente a este triunfo de Paz y Lara y dijo que Uh -huh. evidentemente mucha cantidad de gente afín al levismo había votado por esta opción y que al final de cuentas decía ese millón de personas le han dado su confianza, pero ojo que eso no es una carta blanca, dijo entre comillas. Eso será tanto así que esa cantidad de gente, ese caudal de votación ha llegado a determinar en este triunfo de Paz sobre Tuto. Definitivamente que logró el campo popular. No diré el voto cautivo de Evo ni nada, pero el campo Ah, popular en su conjunto. Estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de indígenas, ¿no? Que ujú. son los que han decidido, ¿no?, por esta opción. Porque tienen la esperanza de que sus derechos conquistados a lo largo de los últimos años no sean cercenados de un tajo. ¿No es verdad? Ujú. Pero además de eso, yo creo que es muy importante señalar
de que, a diferencia de Tuto Quiroga, Rodrigo Paz va a tener la coherencia suficiente de poder atender las demandas de todos los sectores, empresariales, corporativos, etcétera, pero sin sacrificar todo el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores. Yo creo que va a haber un proceso bastante doloroso de acomodo, digamos, de la situación económica en el país, pero que ese proceso va a ser compartido. Yo tengo esa visión respecto a Rodrigo Paz, por el arraigo que tiene, por la herencia política que tiene, pero sobre todo porque hay gente que lo rodea que está en condiciones de poder darle la suficiente coherencia económica y política para enfrentar esta crisis. Miren, no es casual además de que los resultados de estas elecciones hayan hecho que los sectores poderosos de este país hayan subido el dólar de 13 a 20 dólares en menos de un día. Eso no es casual. Ese es un mensaje. Ese es un mensaje peligroso que ojalá, ¿no?, los empresarios cruceños, que son finalmente los que respaldan económicamente a la derecha en este país, recapaciten y piensen de que fundamentalmente el nuevo gobierno necesita arreglar las cosas. Y eso pasa por arreglar no solamente el tema político que se solucionó con estas elecciones, sino el tema económico que pasa necesariamente por una planificación adecuada. No es que Rodrigo se sienta y al día siguiente a ver combustible, a ver dólares, no. Eso pasa por un proceso que no se alargue, pero que le dé coherencia a los siguientes 5 años que tiene Rodrigo Paz para gobernar. Y en eso va a tener mucho que ver los sectores corporativos, tanto de los representantes del gran empresariado boliviano como de los trabajadores a través de las diferentes organizaciones corporativas, sindicales y sociales. Bueno, Rodrigo ayer en su mensaje hablaba acerca de un cambio urgente en la geopolítica, pero también en la geoeconomía a nivel internacional, fundamentalmente tomando en cuenta naturalmente su programa. Pero a nivel nacional vemos una reconfiguración del escenario. Santa Cruz, Tarija y Beni le dijeron sí a Tuto y no a Paz. Se repitió eso ya se vio, mejor dicho, eso en la primera elección, es decir, en agosto. Aquí perdió Paz, aquí perdió en el Beni, perdió Paz. Pero eso es relativo. Si vos te fijas, somos una nación, un Estado boliviano, cuya base fundamental de su existencia es la unidad de todo el territorio y su gente. ¿No es verdad? Tuto Paz ganó aquí, pero ganó con un porcentaje que diga, bueno, este es el reducto propio de Tuto Quiroga y punto. Tuto ganó aquí por el discurso antimacista, ¿no es verdad?, que le endilgaron a Rodrigo Paz, que eso no es cierto. Tuto ganó en Santa Cruz por el mismo discurso, ¿no? Y ganó seguramente, no recuerdo, creo que en Tarija o no sé dónde, por el mismo. Entonces, pero también Rodrigo Paz ganó en reductos importantes como son La Paz, El Alto, Potosí, Oruro, Chabamba. Es decir, estamos frente a una expresión democrática del voto del pueblo boliviano que optó por dos opciones concretas, ya no un abanico de candidatos, sino dos opciones concretas, o la derecha o la centro izquierda o centro derecha. Y escogió, desde mi punto de vista político, por el mal menor. Es decir, estamos frente a un gobierno que debe reconfigurar de aquí a los 5 años una atención prioritaria a las necesidades del pueblo boliviano y confío en que así va a ser. Sin embargo, al otro lado de la moneda, había un gobierno que planteó de manera abierta y clara privatización de todo. Sí, el Estado vuelve a los tiempos neoliberales a ser un observador de cómo la carroña se deshacen entre sí en el tema económico.
planteó la flexibilización laboral como una necesidad para la inversión extranjera, porque supuestamente los derechos laborales en este país impiden la inversión extranjera. Querrán convertirnos en Bangladesh, donde la maquila no es el orden del día para pagar centavos de dólar por un día de trabajo. Es Claro. decir, hay condiciones, ¿no?, en las que la gente ya sabe, mi querido compañero, ya sabe cómo son las condiciones políticas y los planteamientos de los candidatos, ¿no? Muy poca gente duda. Y esa gente que nosotros vemos en las mal encuestas, porque hasta no han achuntado aún a las encuestas, desde hace 20 años no la achuntan a una encuesta que salga coherente. Entonces, aquí lo que pasa es que la gente sabe, definitivamente sabe cómo votar y se ubica por su condición de clase donde debe estar su. Ahí está la diferencia. Gobernabilidad, tomando en cuenta la composición actual de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta, claro, tomando en cuenta ese y qué pasa en las calles, qué pasa con los movimientos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves este escenario? Mira, yo creo que ya hay un acuerdo tácito, es decir, entre Rodrigo Paz y Samuel Doria Medina. Su equipo económico de Samuel Doria Medina está trabajando con Rodrigo Paz. Yo creo que en el Parlamento van a hacer una alianza coherente entre los dos. No sé si Tuto sabrá dar una lectura adecuada para que en el Parlamento coadyuve a tomar medidas adecuadas para salir de la crisis, Ajá. pero definitivamente creo que hay este acuerdo o esta alianza de facto, diríamos, antes de un acuerdo firmado entre Rodrigo Paz y Samuel Doria Medina. Pero también es importante que no solamente Rodrigo Paz diría su mirada al Parlamento para la Claro, aprobación de claro. sus leyes, porque la aprobación de una ley tiene dos elementos importantes, querido compañero. Mira, el primero es la razonabilidad interna de la ley, es decir, cómo los parlamentarios van a analizar esa ley, qué utilidad tiene para el país, y la razonabilidad externa es el impacto que esa ley puede dar en la sociedad y cuál es la respuesta que la sociedad le va a dar a esa ley. De tal manera que aprobar leyes ahorita en el Parlamento, ¿no?, en condiciones en las que se ha roto ese pacto que había entre el gobierno y los sectores sociales, es bastante delicado. El Rodrigo Vaz tiene que ser muy inteligente en desarrollar una estrategia de no hacer los mismos pactos y subestimar a la clase obrera organizada, sino de desarrollar propuestas que permitan hacer entender a la gente que estas propuestas apuntan a mejorar su condición y no a empeorar. Ahí está el detalle. Entonces, si Rodrigo Paz logra inteligentemente sumar en estas leyes aspectos que permitan a la gente de la calle, a la gente de a pie, percibir de que su condición está mejorando o que la condición del país está mejorando para hacer posible que su capacidad y su fuerza de trabajo se desarrolle en mejores condiciones, por supuesto que va a tener también el apoyo de la gente, ¿no? Entonces, por eso es importante. ¿Por dónde tiene que empezar? Tenemos muchos problemas, ¿no? El tema de combustible, más sensible, más neurálgico, es un fusible, no cabe la menor duda, es un fusible para el inicio de la gestión del nuevo gobierno. Dólares. El combustible debe dejar de subvencionarse a los sectores que tienen. Te digo, el combustible debe ser subvencionado para el servicio público, para evitar que los pasajes y el transporte público suba y afecte los intereses de la población. Pero la subvención a los grandes empresarios a nivel nacional, la subvención a los grandes exportadores, no le beneficia nada al pueblo. Y eso lo sabe Rodrigo, lo sabe Tuto, lo sabe todo el mundo. Ah, pero quieren que la subvención se suspenda para todos. Y si suspende la subvención para todos,
va a significar que en las condiciones actuales el efecto multiplicador del transporte público con los pasajes desarrolle una mayor inflación. Entonces, hay que ser coherentes por el momento. Mientras el país se estabiliza, mientras el país produce, hay que mantener la subvención a los sectores pobres de la población y suspender la subvención a los sectores ricos. Hay movilidades de lujo, hay grandes empresarios privados que se benefician de la subvención. ¿Por qué razón? ¿No es verdad? No tiene sentido. Y entonces hay modelos, como dicen el modelo cruceño, que se sustenta, ¿no?, en la gran inversión. Pero ¿y cuántos millones de subvención reciben por el tema del combustible? ¿Y cuánto de esa subvención que le da el Estado, vos y yo como bolivianos, lo devuelven ellos a la población? ¿En productos caros o en productos también subvencionados? Entonces, hay cuestiones que hay que analizarlas con mucho detalle y creo que el equipo Rodrigo lo va a lograr. A Creo. par- sí, es cierto. A partir de ahora hay que pensar, bueno, en realidad desde noviembre, en la constitución del gobierno. Tiene que constituirse el gobierno, pero para ello hay que también darle, creo, un periodo de gracia. Como a todo gobierno, si Ujú, no viene con una varita mágica, ¿no es verdad? Viene claro, con una propuesta de gobierno. Esa propuesta tiene que contrastarse con la realidad, si hay que ponerla en evidencia para ver si da resultados o no. Y si no da resultados, hay que hacer los cambios y los ajustes en el camino. Es decir, porque la situación económica, política y social del país ha quedado herida de muerte. Por lo claro. tanto, necesita de ajustes que a veces a nosotros no nos van a gustar, o a los otros tampoco les van a gustar, pero que son necesarios para que en el camino encontremos una coherencia suficiente que nos permita salir de esta crisis que es tan terrible. Bien. Todavía queda otro camino para el Tribunal Supremo Electoral porque se vienen las elecciones subnacionales. Digo esto, no sé cómo viene la mano porque resulta que creo una de las primeras tareas de la nueva Asamblea Legislativa es elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero hablando de todo esto, eh, ¿es un ruido o no es un ruido las protestas por un supuesto fraude, por un problema que presentó el CIREPRE anoche? ¿Cómo ves eso o va a pasar? Es que no hubo problema. O sea, dicen, se cayó el sistema y cambiaron los resultados. Eso no es Sí. verdad. Ujú, No es verdad. Lo que hubo fue un corte de luz en la zona donde funciona el CIREPRE, pero todas las máquinas tienen UPS, es decir, acumulación de energía suficiente ujú, para encender los motores auxiliares. Y ujú, eso fue lo que ocurrió. Jamás se suspendió ni un sola milésima de segundo el conteo de votos en el sistema. Esa es una narrativa ujú, preparada con el objetivo de crear dudas sobre el resultado final de las elecciones. ujú, Una narrativa que la han venido realizando desde hace 20 años atrás y que el voto popular la ha ido destrozando de manera sistemática. Sistemática. Ha demostrado en la práctica de que eso no es evidente. ¿Cómo puede haber fraude, no es verdad, con un conteo rápido, si esos no son los resultados oficiales? Ese es un conteo aproximado del panorama electoral y ujú, sus resultados a nivel nacional? El conteo oficial empezó ayer a las 8 de la noche y va a concluir este miércoles. Y los resultados no van a variar, porque el conteo rápido es una fotografía rápida de las actas que después son comprobadas por los delegados de los partidos políticos, la prensa y la población que quiere estar presente ujú. para verificar que las cosas están haciendo. Además, se hace en línea. O sea, no es algo que esté oculto como antes entre cuatro paredes.
Yo no sé, pero no va a resultar la narrativa del fraude. Porque yo te acepto que haya dudas de que 10, 20, 30 actas las hayan pretendido manipular. Pero ¿de cuántas actas estamos hablando? ¿De 160.000 actas a nivel nacional? ¿Cuánto es el porcentaje de ese problemita que se presentó? Es ínfimo. ¿Y cuál es el porcentaje de la diferencia de la votación entre Rodrigo y Tuto Quiroga? 10%, más o menos 500.000 votos. O sea, no tiene coherencia esa narrativa, solamente busca sembrar dudas y a través de las redes sociales se viraliza el fraude y todo el mundo lo repite y cree que con eso van a presionar para que el Tribunal Electoral cambie los resultados que son oficiales. Esos son resultados que van a llegar a consolidarse y ratificarse porque hay que reconocer que el Tribunal Electoral en estas dos elecciones ha jugado un papel importante en cuanto a la transparencia. Y con presión de por medio, por lo menos en la primera elección en agosto pasado hubo mucha presión, incluso del Poder Judicial, terrible. Pero bueno, así están las cosas, Rudy, le agradezco muchísimo por haber conversado con Línea de Tiempo y haber abordado este tema que seguramente va a dar todavía para poder debatir, conversar, analizar durante estos próximos días. Pero lo que queda claro es que me imagino, no sé cómo lo ve usted, que a partir de ahora ya se comenzarán a establecer organizar comisiones de transición. Me imagino que por ahí viene la mano también, ¿no? Comisiones de transición. Claro, Rodrigo tiene sus equipos de transición, ya que Claro. van a trabajar. Miren, su presencia en la convocatoria que hizo Lucho Arce la otra vez a los dos candidatos, y que Sí. solo aceptó Rodrigo, formaba parte de eso, de tomar una primera fotografía de cómo se iba a realizar el proceso de transición, Ujú. ¿no es verdad? Pero ahora que ya está electo, que ya tiene la responsabilidad de asumir las funciones del Estado, obviamente que debe estar ya trabajando en su equipo que va a instalar en el gabinete, en las direcciones nacionales, en las direcciones departamentales. Es un trabajo durísimo, porque además no te olvides, querido eh, compañero, que ¿quién esperaba que Rodrigo va a ganar las elecciones en la primera vuelta? Porque una narrativa instalada por los grandes medios de comunicación decía que el ganador era Samuel Doria Medina y el segundo era Tuto Quiroga, ¿no? Ujú. Y el tercero no recuerdo quién, pero resulta que Doria Medina quedó de cuarto porque quedó detrás del voto nulo. Ujú. Y el que estaba de quinto, que era Rodrigo Paz, quedó de primero. Claro. Entonces esas encuestas que pretenden direccionar el voto han fracasado por lo que te dije al comienzo. La gente sabe ya cómo votar. No la vas a engañar de manera este, tan fácil como era antes. Por eso este proceso de transición es muy importante, porque tienen que derrumbar muchas cosas, Rodrigo, cuando entren. Banco Central, cuál es la realidad de nuestras reservas en oro, cuál es la realidad de nuestras reservas en moneda fuerte, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hacer. Y en esos equipos van a jugar un papel fundamental los expertos en el tema de economía, en el manejo de los recursos hidrocarburíferos, del litio, de los minerales, de las reservas relacionadas con otras tierras raras, como dicen, y Sí. que están tan de moda ahora, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, no cabe la menor duda. Hay mucho trabajo por hacer. Mi última pregunta. ¿Habrá influido, digo, en todas estas decisiones, en la forma de ver al país, en su visión país sobre Rodrigo Jaime Paz, su papá? Es un referente, pues, ¿no? No nos olvidemos que Jaime Paz es uno de los íconos de la política boliviana nacional. Ujú. Ha tenido errores como todos los políticos, sí, formó parte de esa etapa en la que la pureza de la política se mantenía hasta el último aliento, sí, porque sabemos que hubo el acuerdo con Banzer,
¿no? Y otros aspectos relacionados con su gobierno. Hay que reconocer que Jaime Paz, por ejemplo, le dio visibilidad a los pueblos indígenas del Beni, atendiendo sus demandas cuando viajaron a La Paz, ¿no? Cuando marcharon a La Paz, no viajaron, pero marcharon a La Paz. Entonces, yo creo que Jaime Paz no deja de ser una influencia fundamental en la política para Rodrigo Paz, porque no estamos hablando de cualquier político, estamos hablando de Jaime Paz Zamora, uno de los políticos más importantes del siglo XX, ¿no es verdad? Y que marcó historia y sigue marcando historia. Él mismo lo dice ahora, yo estoy apoyando a mi hijo porque creo en él, y ojalá que ese resultado sea correcto. Bien, Rudy, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa en este lunes 20 de octubre. Decía, con certidumbre, porque claro, ya el país sabe que tiene un nuevo gobierno y a partir de ahora a otra cosa mariposa. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. A ustedes y gracias al programa Línea de Tiempo y a ti por la entrevista. Estaremos atentos a cualquier convocatoria. Abrazo. Bien, después de esta pausa, que es la última en nuestro programa en este lunes 20 de octubre, vamos a conversar con la señora Lucía Guadalupe Camama. Ella es jefa departamental de trabajo en el departamento de Beni y esto tiene que ver con un asueto especial que se otorga a todos quienes han cumplido las funciones como jurados electorales el domingo, es decir, ayer. En todo el departamento de Beni tienen un asueto, pero para tener ese asueto, para gozar de un día libre, tiene necesariamente que presentar cierta documentación a la Oficina Regional de Trabajo aquí en el departamento de Beni. Entonces, conocemos detalles sobre este tema al volver de la pausa. Nueva presentación Coca-Cola 1.75 litros. No retornable. Pídela a tan solo 10 bolivianos. Disfrútala bien fría. Distribuido por Nudelpa Limitada. Disponible en Beni y Pando. La red de fibra óptica más moderna ya está en toda Trinidad. Golostel se enorgullece en anunciar nuestra presencia en los 8 distritos de la ciudad, brindándote la verdadera conectividad y confiabilidad que mereces. Estamos comprometidos en ofrecerte un excelente servicio de internet de fibra óptica y televisión por cable, con precios cómodos y accesibles, llegando con nuestra señal a cada rincón de la ciudad. Prepárate para una experiencia digital que alcanza un nuevo nivel y sé parte del internet más rápido de la ciudad. Con Golostel, tu conexión es nuestra prioridad. En Golostel. Es lunes 20 de octubre, estamos empezando esta semana y por supuesto ayer domingo hubo mucho trabajo especialmente para jurados electorales en todo el territorio nacional, lo mismo se repitió en 3/4 partes aquí en el departamento de Beni. Pues para hablar sobre el trabajo que realizaron los jurados electorales y qué pasa hoy, estamos en contacto con doña Lucía Guadalupe Camama Capero, que es la jefa departamental de trabajo en Beni. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Buenos días, licenciado. Me presento, soy, como usted dice, Lucía Guadalupe Camama Cambero, en calidad de jefa departamental de trabajo. Sabemos que en todo nuestro territorio nacional de Bolivia, el día de ayer hemos tenido día de elecciones en el cual todos los bolivianos de nuestro territorio nacional hemos elegido a nuestras autoridades, tanto para presidente y vicepresidente para la gestión 2025-2030. Respecto al trabajo que han realizado los jurados electorales, tenemos el reglamento para las elecciones generales de la gestión 2025, señalar que en el artículo 21, numeral 2, señala sobre los estipendios y día de asueto. Para gozar del asueto en instituciones públicas, tanto como públicas y privadas, bastará solo presentar la copia del memorando de designación, el cual debe estar refrendado con el sello de la mesa de sufragio. Si el memorando fuera el día de la elección, la acreditación será emitida por la o el notario electoral. Es decir, sabemos que el Tribunal Electoral, a través de un sorteo, elige a los jurados electorales, los cuales nos han trabajado el día de ayer domingo, el día de elecciones. Estos jurados electorales tienen el asueto para gozar de un día de descanso el día de hoy, lunes 20. Exclusivamente tiene que ser el día de hoy, ¿ya? En caso de que no gocen, hay casos excepcionales, las cuales tienen que presentar con debida justificación. ¿Cuál es el requisito para gozar de este asueto? Todos los jurados electorales que hayan sido elegidos por el Tribunal Electoral o los que hayan sido elegidos, designados ese momento, porque sabemos que hay personas que están en la cola y por falta de algún jurado electoral, estos realizan el trabajo, Claro. estos tienen que ser reconocidos por el notario, tienen que presentar la nota a su unidad de recursos humanos hasta el plazo máximo del día viernes para que no sean susceptibles a descuento. Hasta el día viernes de esta semana tiene que Sí, hasta el día presentar. viernes de esta semana, 24 de octubre, Ujú, pero únicamente este asueto es para el día de hoy. claro. Habrá casos excepcionales que tiene que ser, digamos, hablado con su unidad de recursos humanos. Pero ¿para qué es este asueto? Este asueto es para que la persona que ha trabajado y no ha representado el día de ayer tenga un descanso, el cual este trabajador pueda retornar a sus fuentes laborales el día martes, obviamente ya con un descanso. Por eso es el asueto, exclusivamente para el día de hoy, lunes 20. Para todos los jurados electorales. Exactamente, todos los jurados electorales elegidos por el Tribunal Electoral Ujú, y para aquellos también que han sido designados a último momento o a los cuales han sido designados estando en la fila. claro. Este, los casos excepcionales son por baja médica Ujú. o que estén de vacaciones, digamos, el día de hoy, ellos pueden coordinar con la unidad de recursos humanos para que se lo puedan designar otro día. Pero recomendarle a todos los trabajadores que tienen que poner en conocimiento a su unidad de recursos humanos, porque si ustedes nos hacen llegar la nota juntando el memorándum de designación, pueden ser pasibles al descuento. Si no van a trabajar. Si no van a trabajar y Claro, no ponen conocimiento, porque claro. ya estas instancias hemos tenido denuncia o han puesto en conocimiento a los empleadores que se han ausentado de su fuente de trabajo y no han puesto en conocimiento ni a su inmediato superior de que han sido jurados electorales, por lo cual recomendamos, ¿no? Para evitar ser pasible a descuento, que pongan en conocimiento o hagan llegar aunque sea de manera verbal, el día Y, de hoy y y- tienen el plazo hasta el día viernes 24 de octubre para hacer llegar en físico su nota con su memorando de designación. bien, está claro entonces para todos los jurados electorales que han estado ayer trabajando, porque ha sido un trabajo, evidentemente, tienen asueto hoy, tienen esa compensación, pero evidentemente tienen que presentar los documentos ya expuestos por su persona. Bien, doña Lucía Guadalupe, quisiera conocer, amén de todo ello, cuál es el trabajo que está realizando el Ministerio de Trabajo, bueno, la jefatura departamental aquí en el departamento, en Beni,
durante estos últimos meses? Estamos a punto ya prácticamente de terminar el año. ¿Qué evaluación hace? Bueno, nosotros nos basamos a nuestro POA, trabajamos. La Jefatura Departamental de Trabajo a diario hace inspecciones tanto laborales, técnicas, reinspecciones, inspecciones de la construcción, Ujú. y también recibimos denuncias a diario de los trabajadores en la cual colaboramos a diario a través de nuestros inspectores, los cuales le sientan la denuncia y llevamos a cabo tanto denuncia por pago de beneficios sociales como denuncia por solicitud de reincorporación a través de bajo el procedimiento de la ley 1468. Decirle a todos los trabajadores que sientan que sus derechos están siendo vulnerados, acudan a las jefaturas departamentales o regionales más cercanas a su domicilio. La atención es totalmente gratuita y nosotros como jefatura de trabajo Beni hemos estado trabajando durante toda la gestión para alcanzar no solo nuestras metas, sino para tratar de que hayan menos trabajadores que, que sus derechos no sean vulnerados. También aceptamos denuncias por acoso laboral, trabajo infantil en adolescentes. También sacamos cálculo de finiquito a todos los trabajadores que quieran retirarse de su fuente laboral y ellos quieren saber cuánto es lo que le corresponde de beneficios sociales, Ujú. decirle que la jefatura de trabajo, la atención es totalmente gratuita. Bien, está claro entonces los temas importantes que hemos abordado en esta jornada. Doña Lucía Guadalupe Camama, le agradezco muchísimo por esta primera entrevista que tenemos con usted. Muchísimas gracias y hasta luego. Quedo muy agradecido por la atención que siempre nos dispensa. Mañana estaremos nuevamente junto a ustedes, hablando seguramente y por un buen tiempo sobre este proceso que se viene ahora, porque claro, la gente quiere saber, de acuerdo al nuevo gobierno, cuáles van a ser las respuestas a semejante demanda que tiene la población sobre combustible. En este momento hay un gran problema en torno al diésel, escasez de diésel, en torno a la gasolina, en torno al alza de precios de la canasta familiar, etcétera. Son temas económicos que tienen que ser absueltos también por el nuevo gobierno, el gobierno electo de Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara. Pues de ello estaremos conversando el día de mañana, ¿les parece? Así que nada, nos encontramos como siempre a las 8:30 mañana a través de la señal de Goloch TV. Sean o queden ustedes en buena compañía con la programación de este medio de comunicación televisivo y mañana nos volvemos a encontrar. Permiso.